Predicando con el libro en la mano. Producción editorial novohispana en lenguas indígenas del norte de México. Doctora Marina Garone Gravier, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Universidad Nacional Autónoma de México. El mundo del libro en las misiones del norte de México fue más amplio de lo que a primera vista se pudiera pensar. Los libros no solo constituyeron una importante fuente para el trabajo y estudio de los religiosos, y la lectura no fue exclusivamente un modo de esparcimiento en los aislados territorios septentrionales, sino que estuvieron en el centro mismo de las labores de conversión y ayudaron a registrar los idiomas y las costumbres de los grupos indígenas que habitaban aquellas regiones del virreinato. Los textos impresos en las lenguas indígenas son producto del trabajo misional y de la colaboración de correctores, tipógrafos y prensistas, algunos de ellos indígenas, quienes conformaron un entramado laboral que generó una de las vertientes más ricas de la imprenta americana. Estos libros han sido por décadas las fuentes preferidas por lingüistas, filólogos e historiadores, pero no siempre han sido empleados y analizados por los historiadores del libro, del diseño y la tipografía. En estos documentos se pueden encontrar diversas y novedosas pistas de la empresa evangelizadora y cultural de los misioneros, y se puede apreciar qué papel ocuparon en relación con otros instrumentos para la conversión como las imágenes y esculturas. La idea de trabajar con las lenguas indígenas para tener una evangelización efectiva y construir una vida social estable a los ojos de los españoles se vio rápidamente corroborada con la producción de diversos textos doctrinales. El reconocimiento y el uso del náhuatl como lengua franca o general se instituyó legalmente por la Iglesia y la Corona. En las misiones del norte de México, el papel de las lenguas generales fue concedido a los idiomas pima, tarahumara, caíta y ópata, ya que según los religiosos permitirían la comunicación con naciones de diversa afiliación lingüística. Sin embargo, tampoco se descartó el uso del náhuatl, como lo demuestran los informes de algunas visitas y acervos bibliográficos de algunas misiones en las que encontramos obras de Fray Juan Bautista, Fray Martín León, Fray Agustín de Betancourt y el Padre Ignacio Paredes en esa lengua. Por su parte, la corona española tendrá un doble papel en la política lingüística americana, como garante de la fe católica en sus dominios y como interesada por los efectos del control administrativo de sus súbditos indígenas. Este punto se ve con claridad en relación con la invitación que hicieron las autoridades virreinales a finales del siglo XVI a los padres de la Compañía de Jesús para su establecimiento en las regiones fronterizas del norte. Uno de los relatos más sobresalientes sobre el estatus del libro es, sin duda, el que figura en el parecer del padre Horacio Police, Al arte de la lengua teguima, de Natal Lombardo. Ni los trabajos para fundar iglesias, alajarlas y festejarlas son equivalentes al regalo que la Compañía de Jesús les da con estos libros, que serán origen que todas las demás lenguas hagan lo mismo con el mayor esmero que pueda y sepa el celo de la Compañía de Jesús, llena de fuego, que sea la luz, instrucción, impulsión, y cuasi suavemente llevando de mano diestra el mundo al cielo. Los libros constituyeron uno de los vehículos privilegiados para cristalizar el conocimiento de las lenguas indígenas. Esa conciencia de la función de la lengua fue la fuerza que movió a los misioneros a emprender sus empresas filológicas y lingüísticas, misma que es perceptible en los textos preliminares de los mismos libros. Textos que no siempre figuran en los manuscritos a menos que estén claramente destinados a las prensas. Un ejemplo se puede ver en la dedicatoria del padre Tomás de Guadalajara a Carlos II. Y pues uno de los mayores medios con que configuren el bien de sus almas los bárbaros es sabiendo la lengua los ministros evangélicos. Muy grato será a vuestra majestad, que tanto desea el bien de los indios, este pequeño volumen. Con la lengua explican los hombres sus conceptos, comercian entre sí, dan leyes los magistrados, sentencian los jueces y se conservan las repúblicas. Con la lengua se componen los disturbios más beliciosos, los rebelados se pacifican, los crueles se amansan, los empedernidos se ablandan, los bárbaros se sujetan, las traiciones se descubren, los hombres y costumbres se conocen, y las naciones se gobiernan. Con la lengua se adelantan los reinos de vuestra majestad, y se dilata el reino de Dios, y con ella también se reducen al gremio de nuestra madre, la Santa Iglesia Católica, los bárbaros y gentiles, y los pecadores se convierten. Por esto juzgué que al facilitar cosa tan difícil como son las lenguas bárbaras, era gran servicio de Dios y de vuestra majestad, y he comenzado por la tarahumara, por ser una de las más principales y dilatadas, y de que resulta gran bien a los vasallos de vuestra majestad en el reino de Nueva Vizcaya, de este nuevo mundo. Hay otras fuentes que nos permiten vislumbrar el esfuerzo realizado en materia lingüística.
Las crónicas y cartas de los misioneros hacen constante referencia a las dificultades que debieron enfrentar para establecer no solo una comunicación efectiva en los diversos idiomas de los grupos indígenas de México, sino, y sobre todo, para lograr introducirlos en la religión católica. El camino para la comprensión y la conversión fue el estudio de las lenguas locales, y los métodos empleados para lograrlo fueron diversos. Son conocidos los pasajes de la historia eclesiástica indiana en que Fray Jerónimo de Mendieta relata cómo los frailes se hacían niños para jugar con los inditos y aprender de ellos pronunciaciones y vocablos, discutiendo más tarde con sus pares para ver qué expresión les parecía más conveniente para expresar un determinado concepto. El trabajo conjunto con intérpretes, niños y jóvenes, no fue solo usado por franciscanos, sino también por jesuitas, como fue el caso de Diego Díaz de Pangua, misionero en Parras a principios del siglo XVII, quien, en palabras de Francisco Florencia, convirtió a muchos chichimecos, y para esto se valía, a imitación de San Francisco Javier, de los niños recién convertidos, de quienes fundó un seminario e instruyéndolos muy bien en los misterios de la fe, les servían de catequistas de los adultos que de nuevo se convertían. La interacción con indios jóvenes redundó en la formación de un tupido grupo de intérpretes indígenas, quienes tendrían un activo papel en la producción de las obras escritas en sus propias lenguas. Uno de los casos más notables que conocemos de este tipo es el del indio Agustín de la Fuente, natural de Tlatelolco, cuyas habilidades lingüísticas, caligráficas e inclusive tipográficas son mencionados por Fray Juan Bautista, a quien auxilió para la redacción de sus textos en náhuatl. En este, como en otros muchos terrenos de la vida espiritual y material novohispana, podemos constatar que a la indiscutible dedicación de los religiosos contribuyó de manera irreemplazable el trabajo indígena. El registro de las lenguas indígenas y el papel difusor de la imprenta. En el estudio y difusión de los idiomas nativos intervinieron de forma decisiva los sistemas de registro. Se usaron diversos modelos para sentar las lenguas agrafas hasta que la fuerza del alfabeto latino se impuso completamente. El más icónico de los sistemas fue liderado por el flamenco Jacobo de Testera y muy usado por Fray Pedro de Gante durante el siglo XVI, que recibe el nombre genérico de Catecismus Testirianus o doctrinas figuradas. Se trataba de una mezcla de pictogramas, fonemas y oraciones, y que los frailes consideraron un eslabón necesario para que los indígenas pudieran dominar el alfabeto latino. La conversión total de los sonidos de los idiomas indígenas al sistema alfabético implicó no pocos malabares y dificultades de los autores europeos para la correcta interpretación fonológica de las lenguas locales. La variedad de ortografías que se generaron se fue cristalizando con el uso consuetudinario de conquistadores y conquistados, y a ello contribuyó también el carácter de autoridad que otorgaba la letra molde, el libro impreso. El arribo de la imprenta Nuevo Mundo en 1539 dio un nuevo impulso y otra dimensión a la empresa misional en materia lingüística. El papel de los franciscanos, y en particular del obispo Zumárraga para la Avenida del Arte Tipográfico, está ampliamente documentado. Sin embargo, al parecer otras órdenes también tuvieron intenciones de traer prensas para la impresión de sus trabajos lingüísticos. En la carta del provincial Antonio de Mendoza al general de la orden jesuita Claudio Acquaviva, fechado en noviembre de 1585 en Tepotzotlán, entre otros pedidos, se puede leer el siguiente. También estará aquí muy bien una imprenta, y se podrá imprimir cualquier cosa sin más costa que la del papel y la tinta, porque estos indios tienen extraño ingenio para todos estos oficios. Y no hay otro modo para poderse imprimir el vocabulario otomí y el flo sanctoro mexicano, porque costará los ojos de la cara, y hay muy poca salida de ellos. Sin embargo, los jesuitas no tendrían imprenta propia sino hasta el siglo XVIII con la del Colegio de San Ildefonso. Aunque suene paradójico, esta función propagadora de la imprenta debe verse en relación con lo que no conocemos. Es grande la cantidad de lenguas de las que no se tienen noticias más que por los informes de los religiosos y de las cuales no se conserva ningún registro, ni siquiera manuscrito. A lo largo de su historia, Francisco Javier Alegre hace continuas menciones sobre diversos textos preparados por jesuitas, como los referidos al idioma tubar, que tenía afinidad con las lenguas tepehuena, tarahumara, bo, yaqui, el mediastaquel, también en las misiones septentrionales, el tehueca, acaxe, sisime, solo por mencionar algunas de las del norte del virreinato, de las que no han llegado textos novohispanos a nuestros días. Aunque hubo profundo celo por revolver los papeles de las compañías en busca de los panfletos antimonárquicos, una de las posibles explicaciones de esta falta de testimonios de papel es la política que se operó en materia de impresos y manuscritos después de la expatriación de los ignacianos.
El penúltimo párrafo del inventario de la librería del Colegio de Chihuahua nos da idea del triste destino de aquellos trabajos lingüísticos. Cito. Otra. Todos los manuscritos que componen el número de 109 tomos bien maltratados solo incluyen varios diccionarios que formaban los padres jesuitas expatriados para la más fácil inteligencia de la lengua de los indios de las misiones que administraban. Y ya siendo de ningún uso, como los 134 artes de lengua tepehuana, debo hacer presente que para obviar gastos de conducción en una cosa que no sirve, se podrá solicitar la venta de todos estos libros como si fuese papel viejo. Chihuahua, 11 de octubre de 1793, Juan Isidro Cámpor. Fin de cita. Formación lingüística de los misioneros. Los religiosos no llegaron al Nuevo Mundo desarmados en materia lingüística. Algunos traían una sólida formación filológica que les permitió estudiar a los nuevos idiomas. Sin embargo, tanto por el número de lenguas con los que se enfrentaron como por el contraste fonológico y gramatical de estas respecto a los idiomas en los que habían tenido formación específica, el registro y la producción de los textos no fue una tarea fácil para ninguno de los autores. Casi todas las órdenes religiosas que se establecieron en la Nueva España realizaron textos en lenguas indígenas, aunque deben destacarse de manera particular a la comunidad franciscana y la jesuita, la una por haber sido la primera en abordar ese trabajo, especialmente en lo concerniente al idioma náhuatl, y la otra porque sus miembros fueron particularmente prolíficos en la producción de escritos y el espectro de lenguas que manejaron. Fueron muchos los factores que influyeron en el desarrollo de los trabajos lingüísticos coloniales, además de la distancia temporal en el arribo de las diversas órdenes religiosas. La aproximación de cada una a su trabajo misional también presenta diferencias y contrastes. En el primer momento de evangelización, tanto franciscanos como jesuitas se dedicaron con igual empeño al aprendizaje de las lenguas. Sin embargo, la respuesta de las autoridades religiosas y reales ante los respectivos logros fue distinta. Por ejemplo, en una carta fechada en 1583 al arzobispo de México, Pedro Moya de Contreras escribe a Felipe II. Para ayudarlos, a los obispos, los jesuitas, aprenden y estudian con particular cuidado en los pueblos de esta comarca las lenguas más universales de los indios, en que han hecho y hacen entre ellos tan conocido fruto, que se debe estimar y dar muchas gracias a nuestro Señor. Más tarde, en 1596, el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo escribe también a Felipe II, que cito: Los padres de la compañía hacen gran ventaja a los frailes, entre otras cosas, porque estudian las lenguas de los indios, mientras que los frailes no se aplican a aprender las lenguas, sin cuyo adminículo no es posible recoger los frutos que se pretende. Fin de cita. Sin embargo, este predominio jesuita tiene sus matices, y no será tan homogéneo ni sostenido como lo presenta tradicionalmente la historiografía oficial de la orden. En su estudio sobre los ignacianos y las lenguas del norte, Ben Hausberg presenta un informe realizado por el visitador Bartolomé Brown, dirigido al padre provincial Francisco Ceballos en Temuzachic en 1764, en el que se enlistan los nombres de los misioneros de Sonora y el deficiente conocimiento que tenían casi todos de las lenguas de sus circunscripciones. En algunos casos, hasta después de haber pasado 20 años de trabajo apostólico. Por estas informaciones no podemos hablar de un trabajo por orden, sino del desempeño de sus miembros, franciscanos, jesuitas y el trabajo lingüístico. Durante el siglo XVI, los franciscanos se ubicaron territorialmente en el Altiplano Central y desarrollaron una amplia labor con los idiomas náhuatl y tarasco, y en menor medida con las lenguas de otras regiones. Ellos fundaron los colegios de San José de Belén de los Natures en 1527 y Santa Cruz de Tlatelolco en 1536, donde se educó a una nobleza indígena que contribuyó ampliamente en los estudios que los frailes hicieron de la cultura local. La preponderancia de los franciscanos en la producción editorial en lenguas indígenas se puede apreciar en la contabilidad de los impresos novohispanos del siglo XVI. De poco más de 100 títulos que aparecieron, 80 fueron escritos por los miembros de la orden serífica. Entre sus autores más destacados debemos mencionar a Fray Alonso de Molina, quien siendo todavía niño llegó a Nueva España e ingresó a la orden en 1528. Él fue el que más obras en náhuatl publicó durante el siglo XVI. Doctrinas mayor y menor, confesionario también en ambas modalidades, sermonarios, arte y vocabulario en esa lengua. Su compañero de orden, Fray Maturino Gilberti, produjo también abundante literatura en lengua tarasco, habiendo llegado a ver impresos el arte, el vocabulario, la doctrina y la cartilla para niños. Durante el resto del periodo novohispano seguirían teniendo producción de obras en náhuatl, aunque en menor medida.
Con las lenguas del centro-norte de México, los franciscanos desarrollarían su actividad a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, tomando la posta misional después de la expulsión de los jesuitas y fruto del trabajo de los frailes de los colegios de propaganda Fide de Querétaro, Zacatecas y Pachuca. Por su parte, los jesuitas contaron para el estudio de las lenguas locales con más ayuda de la población indígena, que, después de 50 años de contacto cultural con los europeos, ya tenía conocimientos del castellano. Otro factor que contribuyó al trabajo de esta orden fue que algunos criollos bilingües se incorporaron a las filas de la compañía. Este fue el caso del texcocano Antonio del Rincón, hablante de náhuatl, Juan de Tovar, prebendado y secretario de la Catedral Mexicana, conocedor del náhuatl y otomí, y Alonso de Santiago, natural de Taxco y conocedor del náhuatl. Estos fueron algunos de los lenguas que participaron en la elaboración de textos tanto de carácter religioso como lingüístico. Fue iniciativa de los jesuitas estar cerca de los otomíes, por lo que fueron enviados a la zona de Tepoztlán hacia 1580, lugar que se convertiría en uno de los principales centros de estudio lingüístico de la Nueva España. Lo mismo sucedió en Pátzcuaro, donde se instalaron en 1574. El florecimiento y crecimiento de estos centros asociados con la orden dada por Everardo Mercuriano en 1577 de que no podrían ordenarse sacerdotes, sin haber aprendido la lengua de indios. Esta orden fue refrendada también Claudio Acuaviva y asentada después de la visita de Diego de Avellaneda en 1590 y 1592. De esta suerte, durante el siglo XVI, los jesuitas tuvieron contacto con los idiomas náhuatl, otomí, tarasco y las lenguas de Sinaloa. Pima, tarahumara, tepehuán, ópata, caíta, cora, huichol, tobar. La misión de San Luis de la Paz, fundada en 1589, situó nuevamente a los jesuitas en los dominios de los otomíes. En la misión de Parras, donde se establecieron hacia 1594, tomaron contacto con nuevos idiomas de la familia utoazteca. La misión de los tepehuanes, que ocupaba toda la parte oriental de la Sierra Madre del Pacífico, tenía varios grupos lingüísticos, como el papahua, pima, tepehuán y tepecano. Finalmente, entre 1600 y 1700 ampliaron su campo misional con los chinipas en 1601, tarahumaras, tarahumara baja 1607 y alta 1673, mayos y yaquis 1614, seris y apaches 1679, los grupos bajo-californianos en 1683, nayaritas 1716. Edición editorial novohispana en lenguas indígenas. Durante la época de dominación española se produjeron básicamente dos clases de obras en lenguas indígenas, las religiosas y las lingüísticas, con algunas subcategorías y desde el siglo XVII con géneros mixtos, o sea, libros que presentaban más de un tipo de contenido en forma simultánea. Los libros de contenido religioso son los que se produjeron mayoritariamente durante el siglo XVI, con énfasis en las doctrinas y confesionarios, dos de las herramientas fundamentales del comienzo de la conversión. En el siglo XVII se produjo un leve descenso de los textos doctrinales, algunos de los cuales comienzan a estar integrados a obras como los manuales de sacramentos. Finalmente, y sin que desaparecieran el resto de los textos de contenido religioso, durante el siglo XVIII es notorio el incremento de catecismos derivados de los bríos del Cuarto Concilio Mexicano. De los géneros lingüísticos, en el primer siglo de contacto se realizaron algunas gramáticas y diccionarios de las lenguas más comunes, náhuatl, tarasco, mixteco y zapoteco. Sin embargo, a partir del siglo XVII se comenzaron a fusionar los géneros religioso y lingüístico. Algunas gramáticas contenían además los vocabularios, y algunas doctrinas también incluían vocabularios. El incremento de gramáticas durante el siglo XVIII se debe principalmente a dos factores: la reimpresión de obras que ya no eran conseguibles y el estudio de nuevas lenguas que hasta entonces no habían sido abordadas, como las de las misiones norteñas. Durante el primer tercio del siglo XIX habrá una disminución notaria en la producción editorial en lenguas indígenas, aunque se pueden encontrar algunos textos doctrinales y gramáticas de ciertas lenguas, como la del idioma tarahumara en 1826. Esta disminución se debió a las políticas integracionistas que operaron para los grupos indígenas. Como ya se mencionó, el padre Antonio del Rincón fue el primer lengua de la Compañía de Jesús que publicó una gramática en náhuatl. Rincón nació en Texcoco y tuvo contacto directo con ese idioma desde muy temprana edad. Hizo sus votos en 1573, en el convento de Tepoztlán, y además de predicar a los naturales, fue maestro de lengua de sus compañeros de orden. Rincón publicó El arte de la lengua mexicana,
que apareció en 1595 impreso por Pedro Valle. La obra en formato octavo y discreta composición es un claro ejemplo de libro de texto. En la dedicación al obispo de Tlaxcala, Diego Romano, Rincón expresaba que llevaba 10 años trabajando en la elaboración del manuscrito, el cual terminó en el Colegio de la Compañía en Puebla de Los Ángeles en 1594. Asimismo nos dice que la lengua mexicana no es solo la lengua general de la Nueva España, sino que es como madre de las lenguas más bárbaras. Así me parecía servir a todos en abrir y llenar el camino de la lengua mexicana, pues por ese se entra a las demás, encarnando el concepto de la lengua general del que hemos hecho mención. Poco menos de un siglo después de aparecida aquella, otro miembro de la orden, el florentino Horacio Carochi, sacó a la luz el arte de la lengua mexicana, impreso en México por Juan Ruiz, en 1645. Carochi es considerado uno de los lingüistas más destacados de la Compañía en Nueva España. Llegó de Europa en 1605 y cursó los estudios de sacerdocio, de forma simultánea al aprendizaje de náhuatl y otomí. Produjo artes en ambas lenguas, aunque solo se conservó la gramática mexicana. También en náhuatl escribió un confesionario, doctrinas y sermones. Entre 1609 y 1610 fue cura doctrinero en la misión San Luis de la Paz. También fue rector de Tepotzotlán y más tarde del Colegio Máximo, de San Pedro y San Pablo en México. El arte de la lengua mexicana, que está dedicado al arzobispo de México, don Juan de Mañosca, salió a la luz mientras Carochi era rector del Colegio Máximo. Un sobrio escudo xilográfico de la compañía decora la portada. Otro escudo heráldico de mayores proporciones muestra las armas del arzobispo patrono de la edición. El impreso se encuentra aderezado con hermosas capitulares y ornamentos xilográficos de motivos florales. A mediados del siglo XVIII se desarrolló la labor literaria en náhuatl del padre Ignacio Paredes. Paredes nació en San Juan de los Llanos, Puebla, en 1703. Ingresó al noviciado en 1722 y 5 años más tarde fue ordenado sacerdote por el arzobispo de México, Fray Josep Lanciego. En 1734 ya era superior del seminario de indios de Tepotzotlán. Este jesuita es uno de los autores más prolíficos durante el siglo XVIII, desenvolviéndose con igual maestría en el terreno de la lingüística que en el de la escritura religiosa. En la primera materia realizó el Compendio del Arte de la Lengua Mexicana, de 1759, que fue una versión corregida y aumentada de la gramática que había publicado Carochi. Entre las razones que ofrece Paredes de la necesidad de una nueva edición, explica que, buscando muchos dichos artes, los del padre Carochi, o no los hallan o solamente a un precio subidísimo, como es constante, de 12 o 15 pesos. Con gran dificultad los consiguen, o ya sea porque quienes tienen alguno no quieren privarse de él. Este comentario nos permite conocer el precio de un libro de texto náhuatl, de 138 páginas en formato un cuarto, aproximadamente un tamaño carta actual, a mediados del siglo XVIII. En el terreno religioso, Paredes hizo la traducción al náhuatl del famoso Catecismo de Jerónimo de Ripalda, de 1758, y compuso un prontuario manual mexicano, que al igual que el compendio, apareció en 1759. Estas últimas dos obras presentan el mismo grabado de Salvador Zapata en el frontis. La figura central de la imagen es San Ignacio de Loyola sobre un orbe, flanqueado por dos jesuitas. Sostienen el globo las representaciones de Europa, Asia, África y América. Un par de ángeles que coronan la composición inician el breve discurso. Clama no ceses, alza tu voz como una trompeta. Ignacio figura como rectora con un estandarte en alto y libro en mano, ordena a los lectores. Id, incendiarlo todo, no basta un solo orbe. Y parafraseando a Mateo, compele. Todos, pues, enseñad a todas las gentes. El cuidado que Paredes ponía a sus ediciones es perceptible no solamente por las viñetas y grabados que lo adornan, sino porque expresamente él lo dice. He procurado en lo posible que la impresión sea la mejor, y así la letra es grande, clara y hermosa. Para la lección, que las voces vayan separadas para el sentido y la ortografía necesaria para la inteligencia. Lengua cora. En 1715 se inició la misión entre los nayaritas, con don Gregorio Matías Mendiola, que iba acompañado del jesuita Tomás de Solchaga, y al que se sumaron más tarde Antonio Arias, José Mena y José Ortega, entre otros. José de Ortega nació el 15 de abril de 1700 en Tlaxcala. A los 17 años de edad entró al noviciado y 10 años más tarde fue ordenado sacerdote por Juan Antonio de Larcidábal.
obispo de Puebla. Desde 1729 fue visitador del Nayar, donde ostentó varios cargos. Fue rector de Jesús, María y José, operario en la misión de Nayarit, superior en Jesús María. De regreso en Puebla, fue operario en el colegio jesuita de aquella ciudad, capellán en el colegio del Espíritu Santo, capellán de Hacienda en la curia provincialicia, hasta que, siendo capellán en el colegio del Espíritu Santo de Puebla, salió desterrado de Veracruz en 1767. Murió el 2 de julio de 1768 en el puerto de Santa María, España. En 1731, Nicolás Gómez de Cervantes realizó su visita pastoral a las misiones de Nayarit, en las que pudo constatar la devoción de algunos indios quienes recitaban el catecismo en castellano y cora, hecho que lo movió a encargar al padre Ortega que imprimiera a expensas suyas las oraciones, doctrina, confesionario y vocabulario en cora. Las oraciones y catecismo, según el ejemplar que he podido consultar, aparecieron en 1731 y las licencias fueron dadas un año antes, por lo que es difícil pensar que el libro respondiera al encargo del obispo de Guadalajara. En cambio, el vocabulario confesionario manual salieron en México en 1732 de las prensas de los herederos de la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, debiéndose claramente al pedido realizado. En 1745, a raíz del conflicto generado por el traslado del padre José Ortega a la Mesa, él mismo escribe varias cartas al padre provincial en las que se menciona el asunto de un arte en lengua cora. Esta gramática no consta en las bibliografías sobre lenguas indígenas, por lo que posiblemente no llegó a imprimirse, aunque como se aprecia por la correspondencia, las gestiones estaban bien encaminadas. En una extensa carta al padre provincial Cristóbal de Escobar, José de Ortega comienza diciendo, cito: "No pensé que fuera esta carta para lo que verá vuestra reverencia, sino para preguntarle a vuestra reverencia quién había de costear la arte cora, que desearía tenerlo perfectamente acabado a fines de diciembre, y que si era voluntad de vuestra reverencia que yo fuera a dicha impresión, pero ha querido o permitido días que no tuvieran efecto mis deseos, por estar y quedar las cosas como diré a vuestra reverencia. 22 de noviembre de 1745. Fin de cita. A continuación señala lo acontecido con el visitador Hernáez. Sabiendo su reverencia que yendo a la mesa no puedo proseguir el arte sin indecible trabajo, pues puedo asegurar a vuestra reverencia que en 18 años que he gastado en industriar mis intérpretes, 3 apenas saben medio conjugar un verbo y sacar verbal. Ortega es más enfático en cuanto a sus conflictos con el visitador y cómo su traslado afectaba su trabajo lingüístico. Empécele a proponer que para el arte cora me quitaba así la pluma de la mano. Díjome que me diera cuidado que para el arte podía instruir otros intérpretes. Bien se conoce aún en esto solo, que el padre visitador se va ignorante de cómo se dice tortilla en lengua cora. En una última carta fechada en Jesús María y José el 28 de diciembre de 1745, relativa a los mismos asuntos, Ortega apunta: "Está muy bien lo de la impresión del arte, que el vocabulario ya está impreso. Ya le estoy dando recio, breve se acabará, pero hasta confesados mis indios no podré ir". Por este epistolario nos enteramos que el modo de financiamiento para esta obra no estaba decidido, que se acordó la asistencia del propio autor al cuidado de la impresión para cuando el manuscrito estuviera terminado, y que se empleaban intérpretes como apoyo para la elaboración de los textos en cora. Lengua caíta. El padre Tomás Basilio nació en Palermo. Entró a la Compañía de Jesús en 1597 y pasó a la Nueva España en 1616. Un año más tarde acompañaba a Andrés Pérez de Rivas a la misión Yaqui. Muere en la misión de Sinaloa 25 de mayo de 1654, destacándosele entre los misioneros como padre, apóstol y ángel de la nación yaqui. Basilio es el autor del arte en idioma caíta, y por la cronología de su estadía en aquellas misiones, posiblemente también lo fue del catecismo. Otro dato que permite considerar su autoría en el caso del catecismo es que ambos impresos se realizaron en México por Javier Sánchez Pizero, y en el mismo año de 1737. Además, las dos obras tienen formato octavo. El arte está dedicado a San Francisco Javier, de cuyas capacidades lingüísticas se hacen numerosas descripciones en los preliminares. El autor explica que el libro es útil tanto a la lengua yaqui como al mayo y tihueco, lo que muestra un concepto temprano de la inteligibilidad lingüística. Respecto del catecismo, una de las cosas más notables es que en la dedicatoria a San José puede leerse una metáfora que hermana las figuras religiosas con los haceres de imprenta. En el libro, pues,
grande, que es María Señora, escribió e imprimió Dios su verbo, con humanos caracteres, que por eso fue palabra, no solo para los oídos, también para los ojos, no solo pudo escucharse, pudo leerse, no solo oírse, también mirarse. Et videamus hoc verbum. La impresión y estructura del libro como símbolos poéticos fueron recursos que se emplearon frecuentemente en la literatura barroca ibérica y mexicana. También en la lengua caíta, pero unos años más tarde, apareció el Manual para administrar a los Santos Sacramentos, publicado en México en la imprenta de Doña María de Rivera en 1740. Aunque la portada se menciona que fue escrito por un sacerdote de la Compañía de Jesús, del que no tenemos nombre, la obra sale gracias al patrocinio alférez Sebastián López de Guzmán y Ayala, quien a su vez lo dedica a San José. En el prólogo se explica que el idioma caíta es común en las naciones dilatadas en los ríos Mayo y Yaqui. Se indica que el manual, que contiene además un confesionario, se hizo por encargo de un superior y completa así el programa editorial en esa lengua compuesto de un arte, vocabulario y catecismo, sirviendo de alivio para los principiantes y descanso de la pluma, pues a todos les era forzoso tener manuscritas en los manuales las cosas que ahora van impresas. Esta cualidad del impreso, como ayuda del trabajo misional, que contrasta claramente con el manuscrito, será repetida en otros libros en lenguas indígenas. Lengua tepehuana. Benito Rinaldini nació en Brescia, Italia, en 1695 e ingresó al noviciado en 1712. En 1719 ya era estudiante de teología del Colegio Máximo de México y en 1722 fue ordenado sacerdote por el arzobispo de México, Joseph Lanciego. Hizo su profesión solemne en 1730 en la misión de los tepehuanes, de la que fue visitador a partir de 1732, así como también lo fue de la Tarahumara. En 1755 era superior del Colegio de Parral. Murió en la misión tarahumara de San Ignacio de Coyoachic. Es precisamente durante su gestión como visitador cuando Rinaldini publicó El arte de la lengua tepehuana, con vocabulario, confesionario y catecismo. México, viuda de José Bernaldo de Jogal en 1743. El libro está dedicado a la milagrosa imagen de Nuestra Señora de los Mártires, que se veneraba en la misión del Sape, lo que nos habla de que un siglo después el recuerdo del levantamiento indígena seguía fresco entre los padres de aquellas regiones. Lengua ópata. El padre calabrés Natal Lombardo entró en la compañía en 1684 y desde 1686, y por espacio de casi 30 años, trabajó en las misiones de Sonora. A comienzos del siglo XVIII publicó El arte de la lengua teguima, vulgarmente llamada ópata. México, Miguel de Rivera, 1702, que serviría de referencia a la que 50 años más tarde realizará Aguirre. La obra de Lombardo está dedicada al general Juan Fernández de la Fuente, capitán vitalicio del Real Presidio de San Felipe y Santiago Janos, y teniente general en aquellas fronteras, quien participó en la defensa de las misiones durante la rebelión de los tarahumaras en 1681 y 1690. Están presentes en esta obra las elocuentes palabras del padre Police acerca del estatuto que el libro ocupaba entre los medios para la conversión que ya hemos transcrito. La edición muestra una pulcra sobriedad y aunque no lleva imágenes, está adornada con algunos rasgueos xilográficos. Manuel Aguirre nació en Ablitas, Pamplona. En 1735 ingresó al noviciado y llegó a Nueva España formando parte del contingente del procurador. En 1737 hizo los votos del bienio y realizó estudios en Tepoztlán. Cursó estudios de filosofía en el Colegio Máximo de México y de teología en el Colegio de San Pedro y San Pablo de la misma ciudad. En 1745 es ordenado sacerdote. En 1748 pasa a administrar la misión sonorense de Bacadehuachi, donde permaneció hasta la expulsión de la compañía. Fue también visitador y superior de los misioneros de Sonora. Por su asignación geográfica, trabajó con indios ópatas, en cuya lengua compuso doctrina cristiana y pláticas doctrinales. México, 1765. El jesuita murió en Magdalena, Jalisco, el 25 de septiembre de 1768. De esta obra de Aguirre contamos con algunas interesantes menciones que nos permiten conocer precisamente el modo de encargo, supervisión y financiamiento de las ediciones en lenguas indígenas.
La edición fue dedicada al obispo de Durango, don Pedro Tamarón, y dictaminada por los padres Josep Roldán, rector y vicario, y Juan Nen Tuig, respectivamente, aunque el libro no contiene esos pareceres. Entre los argumentos de Tamarón para dar su aprobación se encuentra el que la lengua ópata es la más recomendable entre las varias que tenemos en las diócesis por su amor y celo a la católica religión, firmeza y estabilidad en ella y fidelidad a nuestros soberanos reyes monarcas, lo que permite pensar que la elaboración de libros para el conocimiento de los idiomas contribuía al fortalecimiento de tales lazos. En el prólogo de las pláticas, el padre Aguirre describe que sus lectores eran los amadísimos padres, que administran ópatas y especialmente a los que entran de nuevo. Y más adelante aclara que en la traducción procuró cuanta claridad me ha sido posible, usando de las palabras más obvias para darme a entender porque me hice cargo que escribía para instruir a los indios. A pesar de haber obtenido licencia de impresión en 1761, la obra no apareció sino hasta 4 años más tarde. El motivo de la dilación en la publicación pudo haber sido la dificultad en la recolección del dinero necesario para su impresión. En carta dirigida al secretario provincial Juan Ildefonso Tello y fechada 2 de octubre de 1765 en Bacadehuachi, Aguirre informa que ya tengo avisado al padre procurador lo que dan los padres para el costo de la obrita en lengua ópata, y respuesta de su reverencia, de que ya se está imprimiendo y que con lo que dan los padres sobrará. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, y a pesar de que la imprenta del Colegio de San Ildefonso era propiedad de la compañía, los autores jesuitas imprimieron pocas obras en lenguas indígenas en esas prensas. La doctrina de Aguirre es una de ellas. También en 1765 contamos con un inventario de la misión de Bacadehuachi, firmado por el mismo padre. En el avalúo de la caja número 4 figuran por 200 artes y doctrinas, estampas, 8 docenas de novenas de esclavitud, por 2 estampas grandes que envía el P. Procurador Pastoral y Crisis, por una resma de papel, un misal, 6 libras de polvos, 31 reales, 4 maravedíes. Finalmente, en 1766 se realiza el inventario de la entrega de las misiones de San Luis Gonzaga, de Bacadehuachi, y sus 2 pueblos, Tlacori y Mochopa. Y el padre Aguirre menciona que en la casa había como 100 libros de pláticas y doctrinas en lengua ópata para repartir. Toda esta información nos permite saber que algunos libros eran financiados mediante la cooperación colectiva de los padres y comprados en cantidades nada despreciables para luego ser distribuidos entre ellos mismos. Por otro lado, en términos de la rotación de los inventarios librarios, es notable que el 50% del pedido se hubiera distribuido en un periodo relativamente corto de un año. Todos estos datos que nos hablan de un mercado editorial, al menos en ópata, muy dinámico. Los franciscanos y las lenguas del norte. 3 ejemplos. Los misioneros que incursionaron en Coahuila y Texas fueron principalmente franciscanos de los colegios de Propaganda Fide de Santa Cruz de Querétaro, de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas y para que la zona otomí del Colegio de San Francisco de Pachuca. Entre estos misioneros podemos mencionar a Fray Antonio Márgil, primer guardián del Colegio de Guadalupe de Zacatecas, 1706, y fundador de varias misiones en Coahuila y Texas, 1716. Fray Alfonso Giraldo de Terrenos, del Colegio de Santa Cruz de Querétaro y fundador de la misión de la Santa Cruz de San Sabá en Texas, 1757. Y Fray Damián Massanet, uno de los fundadores del Colegio de Santa Cruz de Querétaro, fundador de la misión de San Bernardino de la Caldera, Candela, Coahuila, 1680, y la misión de San Francisco de los Texas. Lenguas de San Antonio y Río Grande. Fray Bartolomé García se incorporó al Colegio de Misioneros de Santa Cruz de Querétaro en 1743. Procede de Valencia. En 1750 ya administraba la misión de la Candelaria, que formaba parte del grupo del río San Javier en Texas. Al año siguiente se encontraba en la misión de San Antonio de Valero, y en 1760 en San Francisco de la España, situada en las cercanías de San Antonio, donde falleció el 9 de junio de 1767. Precisamente es en su última temporada pastoral que publicó el manual para administrar los santos sacramentos a los indios de las naciones pajaletas, orejones, pacaos, pacoas,
tilijayas, alzapas, pausanes y muchas diferentes que se hallan en las misiones del Río de San Antonio y Río Grande. México, imprenta de los herederos de Doña María de Rivera, 1760. No se engaña el lector al creer que el manual está compuesto en todas las lenguas mencionadas, sino que como se explica en uno de los preliminares. Habiendo en las misiones de San Antonio tanta variedad de lenguas por la multitud de gentes, no se puede moralmente hablando hacer a cada nación su manual propio. Ni tampoco es dable sin milagro formar y traducir un catecismo, que con un solo lenguaje sea entendido por todas las nacional. Luego conviene y es forzoso elegir, para el deseado efecto, de todos los idiomas el más común, que sea entendido de los indios más principales, cuál es este sin controversia ni duda en todas aquellas fundaciones. Lengua tarahumara. El primer impreso tarahumara que se conoce es el Compendio del Arte de la Lengua de los Tarahumaras y Guasapares, que realizó el padre Tomás de Guadalajara, Puebla, Diego Fernández de León, 1683. Guadalajara era poblano de nacimiento e ingresó al noviciado de Tepoztlán en 1667. En 1674 recorre la misión tarahumara en la que tendrá un activo papel. Hacia 1690 fue rector del Colegio Parral. Desde 1708 será visitador de la Tarahumara antigua y fundará las misiones de Novogame, Baborigame y Chinatu. La obra de Guadalajara está dedicada a la Virgen María y además de la gramática tiene un vocabulario. Aunque es una obra en octavo y claramente destinada al estudio, fue preparada con cierto esmero y con bastantes grabados. Los motivos representados son la confesión de un indígena, la Asunción, empleados en obras del siglo XVI y principios del siglo XVII, de la dinastía de Antonio Espinosa y su yerno Diego López Dávalos. Las armas de Carlos II, un santo niño, Santa Catalina de Alejandría, una alegoría del ese homo, con los instrumentos de la pasión, infierno y la muerte. Sobre la impresión de esta obra contamos con una mención en la carta del visitador José Tardá, 8 de octubre de 1681, al provincial Bernardo Pardo. El padre Guadalajara necesita de pasar a México y curarse muy despacio, y el no remitirle pronto es por no haber sujeto que entren a su lugar, donde hay tanto que hacer. Y quizás de esta manera volverá en sí, porque aquí está en mucho riesgo, y de paso, yendo a México, hacer un gran servicio a Dios, imprimiendo arte, etc., de la lengua tarahumara. Esta mención, y la que antes expusimos de la gramática cora, nos permite saber que no era infrecuente que los autores de estas obras estuvieran al cuidado de las impresiones de los libros. Al ser expulsados los jesuitas y hasta las reformas judaístas, los franciscanos los sustituyeron en el gobierno de la misión de la Tarahumara. La misión se componía de 52 pueblos con habitantes indios de habla tarahumara, tepehuana, tubar y pima. Fue a esa región a la que se dirigió el fray cuando Miguel Tellechea, predicador del Colegio de Guadalupe de Zacatecas. Fue ministro del pueblo de Chinipas y llegó a ser presidente de las misiones de la Tarahumara, con residencia en Cerocahuí. A raíz de su labor evangélica escribe el Compendio Gramatical para la Inteligencia del Idioma Tarahumar, México, imprenta de la Federación, 1826. La obra de Tellechea es de género mixto, ya que además del arte contiene oraciones, doctrina cristiana, sermones y una guía para la administración de sacramentos. Después de la portada, enteramente tipográfica, se presenta un grabado calcográfico, anónimo en el que se ve al padre Tellechea evangelizando a 2 indios arrodillados. Les muestra un libro abierto que ellos quieren alcanzar. Estos indígenas tienen taparrabos y diademas de plumas y traen arco y carcaj, a la manera de la representación tradicional de los indios del norte. Entre ambos sostienen un escudo mexicano. La obra está dedicada al general Guadalupe Victoria, primer presidente constitucional de México, y al final cuenta con 3 piezas literarias, 2 destinadas a los indios tarahumaras y una 10ª del impresor hacia el tutor. Todas las composiciones denotan el cambio de discurso sobre el indio, sus capacidades, deberes y derechos, ahora ciudadano en el contexto de la nueva nación. Soneto. Los indios de este suelo tarahumar, de Adán tiene su origen como todos. Su idioma los distingue, y aun sus modos. Con el arte y la industria se harán sin ejemplar. Entonces la opinión más singular vendrá en conocimiento de que ha errado.
siendo ve el indio ya elevado, el rango más hermoso y racional. Todo va ya proporcionado, nuestro dulce sistema federal, y con pasos prudentes avanzando, para el indio la ilustración muy especial. Y quedarán entonces blasfemando los que eximen del honor al simple tarahumar. Muchas gracias.